Negocio online versus negocio físico. ¿Qué negocio prefieren los millonarios? La globalización de los últimos años ha creado una gran duda en los planes de los emprendedores y empresarios, la cual es, ¿negocio online o físico? Es muy grande esta interrogante y ha generado muchos debates, pues desde el punto de vista de cada quien, hay quienes se van con los negocios digitales y son detractores de los negocios físicos. O por el contrario, defienden los negocios tradicionales y no dan cabida a los online. Para aclararte dudas, este video mostrará una comparación entre los negocios online y los físicos, sus pros y sus contras. Y finalmente, ¿cuál de estos dos es el preferido por los millonarios? ¿Te interesa saberlo? Entonces quédate hasta el final. Antes de continuar, déjale like a este video. Con esta acción ayudas a crecer nuestro canal y a que este video llegue a más emprendedores como tú. Y déjanos en los comentarios cuál es tu tipo de negocio favorito. A lo mejor al final tu opinión pueda cambiar. Ahora sí, empecemos. Estas son las principales diferencias entre los negocios digitales y los físicos. Número 1. El alcance y la visibilidad. En el caso de un negocio físico, el alcance se limita únicamente al entorno cercano, lo que quiere decir que el público en general es más pequeño o limitado. Estos negocios son visitados solo por personas que se encuentren geográficamente cerca, mientras que un negocio digital rompe con esa barrera, pues puede ser visitado por todo el mundo. No se limita a ser visible solo para algunos cuantos. En los negocios online se puede llegar tan lejos como se desee, pues las fronteras físicas son inexistentes, ya que Internet es una herramienta que te permite la logística de enviar productos de forma nacional e internacional. Otra ventaja del negocio online es que no tienes que comprar la mercancía antes y tenerla, ni es necesario el gasto de un almacén local para guardar productos, pues solo los encargas cuando ya te los hayan pagado. Otro aspecto positivo del negocio digital es que no se limita únicamente a la venta de productos físicos, sino que existe la posibilidad de vender otros productos digitales como ebooks, cursos virtuales o asesorías. Y el proceso de venta resulta más sencillo y escalable. Debes saber diferenciarte y sobresalir, ya que en Internet existe mucha competencia a la hora de vender. Número 2. La inversión principal. A la hora de tomar la decisión entre estos dos tipos de negocio, gran parte de las personas se decanta por el negocio online, por el hecho de que la inversión de los negocios digitales es mucho más pequeña. Es necesario destacar que sin importar que se trate de un negocio online sin espacio físico, igualmente se requiere de una inversión inicial, al igual que un negocio tradicional físico. La gran diferencia es que la inversión del negocio físico es mayor, porque se debe tener un presupuesto suficiente para poder llenar un espacio físico. Cuando no se requiere de ese espacio, es bastante el dinero que se puede ahorrar. La cantidad de la inversión del negocio online se deberá al tipo de negocio, pero aún así, no se compara con el precio de montar un negocio físico. El negocio online te brinda un mayor margen de beneficio. Lo que sí vas a necesitar para arrancar con el negocio online es un buen ordenador, tener acceso a Internet y contar con un dominio y un hosting propio, pago. En el caso del negocio físico, se paga alquiler, permisos, licencias, etc. Número 3. La infraestructura. Para llegar a una decisión, se debe tomar en cuenta la infraestructura que requiere cada tipo de negocio. El negocio físico va relacionado a una oficina o local en donde la mayor parte de la actividad comercial se desarrolla. Esto implica gastos como alquiler, limpieza, pago de servicios, permisos, entre otras cosas. Se debe comprar o alquilar un local, y a esto se le añade el mobiliario y algunas máquinas o aparatos que se requieran, además de otras cosas como gastos de limpieza. ¿Cuáles son los gastos de un negocio online?
Bastante menos. La mayoría van relacionados con tecnología como planes y membresías mensuales y varios gastos muy puntuales, como la compra de una nueva laptop. Al estar en Internet se debe pagar anualmente el dominio y el hosting, junto con otras herramientas como plugins y los servicios de desarrolladores web o similares. Número 4. El horario. Este es otro de los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de plantear qué tipo de negocio abrir. El negocio online está abierto las 24 horas, absolutamente todos los días del año, facturando en automático, aunque se puede establecer un horario de atención al cliente determinado. Los productos de los negocios digitales están disponibles en un espacio de tiempo ilimitado. Por otra parte, el negocio físico abre y cierra cada día a una hora determinada, es decir, solo es accesible por unas cuantas horas. Esto representa un factor negativo, porque, por ejemplo, si un cliente sale del trabajo a las 9 p.m. y necesita uno de tus productos, pero tu negocio cierra a las 8 p.m., ya el local estará cerrado, y es una venta que se pierde. Por eso, el negocio online es tan bueno, porque produce 24/7 y el producto siempre está a disposición del cliente. Número 5. Ubicación. Para que el negocio online sea productivo y resulte rentable, debe estar situado en una ubicación estratégica. Pues no es lo mismo un negocio frente a la plaza principal de la ciudad que en una de las calles de las afueras de la ciudad en las que casi no pasan personas. O si el negocio se encuentra cerca de uno que venda productos similares, pues es mejor entre menos competencia haya cerca. El tipo de local también es importante, al igual que examinar los diferentes precios de los alquileres. Este es un factor fundamental. Todos estos son dolores de cabeza que te evitas con un negocio online, en el que solo te debes centrar en el posicionamiento web, y para eso es importante el siguiente punto. Número 6. El marketing. Esta es otra de las diferencias entre los negocios online y físico. En el caso del negocio tradicional físico, los canales para hacer marketing resultan muy limitados. Entre las opciones es repartir volantes por la calle, anuncios por radio y televisión, o publicidad en periódico. Es por eso que los negocios físicos cada vez más se están desplazando a los medios de marketing digital, en donde la publicidad resulta más barata y a la vez es más eficiente que hace años. Con las estrategias de marketing de los medios digitales, se logran mayores resultados, pues se puede medir cada acción realizada y así saber lo que funciona y lo que no, para poder lograr los objetivos planteados. Entonces, ¿qué prefieren los millonarios? Si bien es cierto que la mayoría de millonarios tienen de los dos tipos de negocios para diversificar su capital y los ingresos, según encuestas, la mayoría de las personas más adineradas del mundo prefieren los negocios online por encima de los físicos. Esto se debe a que el negocio online es más global, trabaja todo el tiempo, permite tener un inventario ilimitado. Un buen ejemplo de ello es Jeff Bezos. El multimillonario comenzó vendiendo libros y cada vez fue digitalizando más su negocio, hasta convertirlo en el gigante digital de las ventas de todo el mundo. Para quien no sabe, Jeff Bezos es el dueño y CEO de la gran empresa Amazon. Si eres de los que pensaba que la mejor opción es un negocio físico, ahora ya sabes que tal vez no es la mejor opción para estos últimos años. Si te ha gustado este video, dale like. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de nuestra familia. Y si activas la campanita de notificaciones, estarás enterado cada vez que subamos un nuevo video de alto valor. ¡Hasta la próxima!